reclutamiento y selección de personal. Muchísimas gracias por su compromiso, por su asistencia. Y bueno, hoy tenemos como tema, son dos grandes temas: negociación, oferta e incorporación, además de control de gestión en los procesos de selección. ¿Ok? Muy atentos, muy atentas. Nuestro curso inicia siempre con esta pregunta: ¿cómo llegamos a clase el día de hoy? ¿Cómo estamos llegando? Si estamos llegando entusiasmados, si estamos llegando felices, si estamos llegando un poquito cansados. ¿Cómo llegamos hoy a clase? En la medida que también nuestros compañeros se unen a la sesión. ¿Ok? Cuéntenme, chicos, chicas, cómo se encuentran el día de hoy. Por ejemplo, yo estoy llegando bastante entusiasmada. Estamos llegando ya a la última clase y vamos a repasar un poquito todo lo que hemos visto, pero también vamos a ver una parte importante que es el cierre del proceso. Cómo nosotros culminamos un proceso que hemos ido gestionando, un proceso que ha tenido bastantes etapas, bastante contacto con los candidatos. Entonces, es una etapa con bastante sentido y a la vez bastante importante. ¿Ok? Muy bien. Por ahí veo que nos dice nuestra compañera que llega motivada. ¿Quién más está motivado? Por ahí, alguna, está llegando del trabajo, recién está conectándose, poniendo atención. Muy bien, entonces me alegro que estén aquí comprometidos. Y como les decía, repasamos la clase pasada. En la clase pasada nosotros vimos el proceso de selección. Vimos sobre todo cómo este proceso se vuelve central, se vuelve parte importante de todo el proceso de reclutamiento y selección. Nosotros no seleccionamos por seleccionar, lo hacemos de una manera estratégica. Y esa manera estratégica es la selección por competencias. ¿Ok? Hablábamos del proceso de competencias, cómo medimos, cómo gestionamos, cómo logramos entender qué competencias tiene un candidato versus otro candidato. ¿Ok? Veíamos que este proceso no solamente medía conocimientos, no solamente medía habilidad, también medía actitud, comportamiento, clave para saber cuánto compromiso, cuánta motivación y cuánta adaptación en el puesto y en la empresa va a tener ese candidato. ¿Ok? Vimos algunos ejemplos, sobre todo de momentos o procesos donde no se gestionó este proceso por competencias, donde no se midió la motivación, el compromiso, la adaptación. Y esto tenía como resultado salidas anticipadas, renuncias anticipadas, que tienen un coste económico, un coste cultural, un coste motivacional para el equipo. ¿Ok? Entonces, entendimos que el proceso de la selección por competencias tiene y va más allá de un mero método, sino se convierte en una estrategia para reclutar y seleccionar al mejor talento. ¿Ok? Bueno, vimos el proceso de selección y las etapas que utilizamos en este proceso de selección. ¿Qué etapas encontrábamos en el proceso de selección? Bueno, utilizamos la primera etapa o la primera herramienta, que son las pruebas psicométricas, también el momento de entrevistas y
inclusive cuando tenemos candidatos que no tienen mucha experiencia, utilizamos una herramienta que se denomina como dinámicas grupales, ¿ok? Eso fue un poquito lo que vimos la clase pasada. Entendimos que inclusive si combinamos este tipo de herramientas, de procesos, tenemos más sustento, más información para tomar decisiones, para que podamos comentar, para que podamos decir a ese cliente interno, a ese jefe que nos ha hecho el requerimiento, si un candidato es recomendable para un proceso, para un perfil específico. Nos ofrece una visión precisa y objetiva de los candidatos. ¿Ok? Eso fue la clase pasada. No sé si tengan alguna pregunta de la clase pasada, netamente de selección, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Vamos bien? Sí, la clase pasada quedó muy bien. Excelente. Entonces, podemos revisar cuáles son los objetivos de la clase de hoy. Yo les había comentado que nuestra clase justamente es la última de reclutamiento y selección de este curso, que ha sido breve pero bastante profundo, y vamos a ver el proceso de cierre. Cuando ya hemos recomendado a ese candidato, a esa candidata, para que sea contratado, ¿cómo gestionamos esa transformación de candidato a trabajador? ¿Qué método, qué procesos, qué herramientas se utilizan en este momento de contratación? ¿Por qué nosotros, como parte del equipo de reclutamiento, gestionamos este proceso, este momento? ¿Ok? Entonces, en convergencia con eso, tenemos 3 objetivos. Primer objetivo de hoy, entender cuál es el rol de la negociación en el cierre del proceso de selección. Segundo objetivo, aprender cómo estructuramos, cómo organizamos una oferta laboral efectiva, ¿ok? Sí o sí, en algún momento de su vida, y sobre todo, pues si están ustedes reclutando o seleccionando, van a tener que manejar este tipo de propuesta. ¿Qué información es la que se utiliza? ¿Cómo logran que ese candidato que han gestionado, que han pues evaluado, acepte la propuesta? ¿Ok? Y finalmente, tenemos como propósito también en esta clase identificar las mejores prácticas para un proceso de incorporación exitoso que fomente el compromiso del nuevo empleado. ¿Ok? Esos son un poquito los objetivos de la clase de hoy. Y justamente yo quería contarles pues este tema del cierre, este proceso, con un ejemplo para que nos quede un poquito más aterrizado. Tenemos a este jefe de finanzas que nos pidió la búsqueda, la apertura de un proceso analista de finanzas. Nosotros, parte pues del equipo de reclutamiento y selección, lo gestionamos, revisamos que tiene todo pues el presupuesto, las aprobaciones, hacemos la convocatoria, el proceso de reclutamiento respectivo, hacemos el proceso de selección, utilizamos las distintas herramientas que hemos aprendido en este curso y finalmente llega el momento en que le decimos a este jefe, ¿sabes qué? Tengo a 3 candidatos que son candidatos posibles para que ocupen tu vacante. Han tenido los mejores puntajes, han tenido el mejor performance en la entrevista, me ha gustado su motivación, su compromiso, su capacidad de adaptación para nuestra cultura. Entre los 3, tú vas a encontrar a tu próximo analista de finanzas. Este jefe entrevista a los 3 y finalmente pues coincide, son muy buenos candidatos y le gustó el segundo candidato. ¿Okay? Entonces, el segundo candidato queda como la persona ganadora del vacante y nos pide a nosotros
que gestionemos su ingreso, que realicemos la propuesta. Es en ese momento en que nosotros tenemos que decidir cómo le decimos al candidato que ha sido ganador, ¿ok? ¿Qué tipo de canal, qué tipo de medio, pues, utilizamos para comentarle esta noticia? ¿Qué tipo de propuesta le vamos a realizar? ¿Cuáles son los beneficios que le puedo mostrar para que se anime? Si yo sé que este candidato está en búsqueda activa, porque a veces pasa, hay buenos candidatos que están en búsqueda activa y no solamente están participando en un proceso, en paralelo pueden estar participando en 2, 3 procesos. Y si no eres rápida a la propuesta, si tu propuesta no es atractiva, puede que este candidato haya quedado también finalista, ganador en otro proceso. Y puede que acepte y tú te quedes sin ese candidato que había sido elegido, ¿no? Entonces también tenemos que ser rápidos, estratégicos y rápidos al momento del cierre. ¿Por qué necesitamos una planificación, un momento para, pues, entender cómo vamos a hacer esta etapa? Sobre todo para que tengamos más oportunidad de que nuestro candidato acepte la propuesta, ¿ok? Si nosotros no vamos preparados, no vamos con el conocimiento de los beneficios, no vamos con conocimiento de alternativas, no vamos con información importante que el candidato puede preguntar, muy probablemente dilatemos el proceso. Y hasta eso, pues, el buen candidato, el potencial candidato, el talentoso candidato puede aceptar otra oportunidad que se ha tenido toda la información desde el principio, que ha sabido responder sus preguntas desde el inicio. ¿Ok? Eso es un poquito sobre por qué tenemos que ser estratégicos y también prestar atención al momento del cierre, al momento de la propuesta. ¿Ok? Muy bien. Justo por acá les decía, el cierre se vuelve así una extensión estratégica del proceso. Es ese paso final donde se concretan los acuerdos entre el candidato y la empresa. A veces incluso pueden negociar. En un principio, la empresa ya había comentado cuál era el sueldo tope y pues el candidato está conforme, pero puede negociar otro tipo de beneficios para compensar. ¿Okay? Si nosotros sabemos o conocemos los beneficios, sabemos sus políticas, también podemos pues negociar. De esa manera se tiene un acuerdo beneficioso para ambos. ¿Okay? ¿Qué más es el cierre? Es pues el momento en que el candidato ya inicia su experiencia como trabajador. Este momento lo va a marcar como el punto de partida de su vida, de su ciclo laboral en la empresa donde nosotros estamos gestionando. Su experiencia, su modo en que vive este momento va a determinar inclusive su integración, su adaptación. Forma la base para una relación de bastante tiempo, una relación sólida con la empresa. ¿Ok? Tengamos cuidado, no subestimemos el momento del cierre. ¿Ok? Eso es un poquito de esta importancia que tenemos nosotros al momento de reclutar y al momento sobre todo de hacer la contratación. Me gustaría sobre todo, chicos, si ustedes me pueden comentar si alguna vez han pues realizado una propuesta de trabajo o ustedes han tenido este tipo de propuestas en sus actuales trabajos. ¿Cómo ha sido ese momento? ¿Alguien recuerda cómo ha sido ese momento? ¿Cómo les propusieron? ¿Les dijeron para que trabajen en la empresa donde están? ¿O ustedes cuando han hecho alguna propuesta laboral, algún cierre con algún candidato? ¿Cómo lo hacen?
¿Recuerdan si los llamaron, si los convocaron? ¿Recuerdan si les mandaron un correo? Pueden escribir en el chat también cómo o qué recuerdan de ese momento de contratación, de ese momento de cierre. Por ejemplo, en las distintas experiencias donde yo he trabajado, en mi primera experiencia, sobre todo cuando estaba iniciando en el mundo laboral, me convocaron. No solo bastó con hacerme la llamada, sino me dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos asegurar tu compromiso, ven a la empresa y aquí firmas el contrato. O sea, el primer día, la primera fecha que me comunicaron que había quedado seleccionada, yo tuve pues que hacerme la idea y al día siguiente ya me estaban convocando para que vea la propuesta, si estaba conforme, para que firme el contrato. ¿Ok? Fueron bastante rápidos en ese sentido. Ya en un siguiente trabajo, sí me enviaron un correo, me hicieron una llamada, me explicaron, me quedó pues bastante claro y firme. Y en un tercer trabajo, justo ya por la época de pandemia, ya me enviaron todo por correo y todo fue mucho más digital, ¿no? Un poquito como que ha ido evolucionando, al menos en mi experiencia, pero también sé que hoy en día hay otras empresas que son más prácticas y que lo hacen todo de manera presencial. También puede pasar, ¿ok? Así pues, el momento del cierre, el momento de la culminación del proceso de reclutamiento y selección, es un momento que muchos estudios, inclusive LinkedIn, comenta que influye la actitud, la forma en que se comunica para que el candidato acepte una propuesta, una nueva oportunidad laboral. Entonces, tengamos cuidado, no nos confiemos cuando ya llegamos al momento del cierre, más bien estemos atentos, atentas a cualquier indicio que pueda mostrar nuestro candidato, a cualquier necesidad de información, a cualquier necesidad de algún detalle específico que tenga o que nos pida, ¿no? El candidato. ¿Ok? Muy bien. Por ahí Katy también nos está contando. A ver, vamos a ver qué nos dice Katy. Katy nos dice, en mi primer trabajo me entrevistaron por llamada y luego el jefe de recursos humanos y por último el gerente general. Estuve nerviosa con la última entrevista, pero me fue excelente. Muy bien, Katy, muchísimas gracias. Exactamente, ¿no? Hay algunas empresas que hacen el proceso de selección todo el mismo día, ¿ok? Son prácticas, utilizan todos los procesos, utilizan pruebas psicológicas, utilizan entrevistas, incluso dinámica grupal, pero lo hacen en un full day, así lo denominan, ¿ok? De esta manera tienen ya la información consolidada y hacen que el proceso sea un poquito más rápido, ¿ok? Incluso puedes tener esa entrevista con recursos humanos y luego con el gerente. Obviamente los candidatos que van pueden sentirse un poco abrumados, pero es parte también del proceso y de cómo manejan este tipo de etapas. Muchas gracias, Katy, por compartir tu experiencia. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces. Y justamente les decía yo que tenemos que tener bastante cuidado cuando estamos reclutando, cuando estamos seleccionando y aún más cuando estamos en el momento del cierre. Tenemos que conocer el negocio y también los beneficios, también lo que representa trabajar en la empresa. Este trabajador va a tener dudas, va a tener preguntas, cuestionamientos y tenemos que tener la capacidad de poder responder. Si tú no sabes ciertas aplicaciones de beneficios, normativas,
puede que este candidato empiece a tener pues dudas, empiece a pensarlo pues mucho más la decisión de cambiar de empleo, porque encuentra que si la persona de recursos humanos no sabe, ¿no? O no tiene una buena impresión en un cierto aspecto de la empresa, puede que sea una señal de advertencia, ¿no? De esta empresa. Entonces, tengamos cuidado, conocimiento del negocio, conocimiento de los beneficios. Si no, vamos a tener, pues, rechazo de las propuestas, de las ofertas. Si la empresa no recluta, no logra cerrar un proceso, pues se dilata, tenemos más tiempo invertido, más recursos invertidos y más costo económico, costo motivacional y del equipo. ¿Ok? ¿Qué más? Si nosotros no nos involucramos en el proceso de incorporación, en el proceso de integración, vamos a encontrarnos en un onboarding deficiente que puede llevar a una rotación temprana. ¿Ok? Esto aumenta los costos de reemplazo en la empresa. También existe el costo reputacional. Si tú tienes o brindas una mala experiencia de cierre, esto se va a conocer. Existe un boca en boca. Existe, pues, una percepción de la reputación a nivel general. Y eso daña y también dificulta futuros procesos de reclutamiento. Imagínense que estén en un proceso ustedes, ¿ok? Han pasado las pruebas, han pasado las entrevistas y ustedes han mencionado cuál es su expectativa salarial, han mencionado cuál es pues ese motivante adicional de beneficios que tienen para cambiar de empleo. La empresa a la que están postulando les ha escuchado y ha seguido con el proceso con ustedes. Llega el momento final, te llaman y te deciden ofrecer un salario, un sueldo mucho menor a lo que tú de manera explícita habías comentado que era pues tu expectativa. Obviamente, obviamente para ti ese momento va a significar un momento pues no tan positivo. Inclusive vas a empezar a decir, ¿sabes qué? Esta empresa me ha hecho perder mi tiempo. Si desde el inicio tenían un presupuesto limitado, un presupuesto que estaba menor a mis expectativas económicas, ¿por qué razón me hicieron continuar? ¿No? Entonces, tú rechazas la oferta y al mismo tiempo te vas con una percepción negativa. Luego le cuentas a tu amigo le cuenta a su amiga y así sucesivamente. Se empieza a hablar que en esa empresa se paga mal, que en esa empresa no reclutan bien, que en esa empresa no te dicen, ¿no? No te comentan, no toman en cuenta las expectativas o los beneficios que pides. La tasa de candidatos que pues postulan deja de ser en gran volumen y pasamos a tener menos y menos candidatos. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado con esta etapa. Esta etapa también involucra, pues, cautela, detalle, comunicación y asertividad. ¿Ok? Muy bien. Y justamente por aquí les he traído un pequeño flujo de las distintas etapas que tenemos cuando estamos formalizando este vínculo, esta relación laboral. Primero, son etapas transversales, ¿ok? Ya depende de ustedes cómo pueden dividirlo, hacerlo pues en menos pasitos. Primero es el momento de la negociación. El momento en que tú ofreces la vacante, le comunicas a tu candidato que ha sido elegido, que es la persona que continúa y que de hecho va a ser la persona que va a ocupar el puesto.
Se alegra tu candidato, te dice muy bien, muchas gracias. Y ahora viene lo bueno, como decimos por acá. Nos toca negociar. Negociar en el sentido de que a veces van a haber candidatos que te van a decir, ¿sabes qué? Muchas gracias. Yo te dije que tenía de expectativa 20,000, ¿ok? Me estoy inventando. 5,000, 20,000, cualquier número, ¿ok? Y tú me dijiste que estábamos dentro del presupuesto y todo bien. No obstante, yo en paralelo estuve postulando a otros trabajos y también he quedado finalista en otra empresa y me está ofreciendo mucho más. ¿Ok? ¿Me puedes ofrecer más de esto? ¿No? ¿O es tu tope lo que me estás ofreciendo? A veces existen candidatos así. A veces nosotros, cuando empezamos una búsqueda, tenemos un rango salarial, un mínimo y un máximo. Nos recomiendan que dentro de todo el proceso, pues podamos ir teniendo un pool de candidatos que estén en ese rango. Mejor si están cercanos al mínimo, cosa que así crecen dentro de la empresa y también pueden tener distintas revisiones salariales. Tú le dices, ¿sabes qué? Voy a consultar. Vas, consultas y te dicen, ¿sabes qué? Ofrécele un poco más hasta la mitad del rango. No podemos llegar hasta el límite porque si no, cuando quiera crecer, cuando quiera una revisión, vamos a estar muy limitados. ¿Ok? Entonces ese momento es cuando negocias, cuando tú preguntas, cuando tú te das cuenta qué cosa le puedes ofrecer al candidato, qué tipo de beneficio puede prestar sentido para esta persona. Van a existir también personas que te van a decir, ¿sabes qué? Está muy bien la remuneración. Lo que yo quiero negociar son los días que puedo trabajar en oficina de manera presencial y los días que puedo trabajar en mi casa de manera remota. ¿Ok? Allí también nosotros tenemos que prestar pues bastante atención a esa política de los días de asistencia a oficina o los días de asistencia pues al negocio, ¿no? Lo que fuese. ¿Ok? Eso es un poquito esta etapa de negociación. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Mientras voy tomando mi agüita. ¿Todo bien? Ah, veo por aquí una pregunta. ¿Qué recomienda para que no haya ese mal impacto del cierre? Pues, si nosotros estamos gestionando un proceso, siempre tenemos que cuidar bastante y también cuestionarnos si lo estamos haciendo, el mantener a esa experiencia del candidato bien centrada, pero al mismo tiempo, pues, bien orientada a que sea positiva. Que no tenga momentos o distanciamientos por parte del reclutador, en el sentido que este reclutador pueda brindarle comunicación eficaz, pueda brindar de una manera empática, asertiva, las distintas actualizaciones que se tiene dentro del proceso. Si nosotros hemos comunicado, hemos considerado desde el inicio cuánto es el presupuesto y hemos prestado atención a aquellos candidatos que cumplían bajo este criterio, pues muy probablemente cuando lleguemos a la etapa de negociación vamos a tener candidatos que se ajusten a lo que yo tengo. ¿Ok? Porque he tenido en cuenta, he prestado atención a este tipo de detalle que es muy direccional. ¿Ok? Marca el proceso, marca el tipo de candidatos que vamos a tener. ¿Ok? Entonces, desde el inicio, tomar en cuenta las expectativas, conocer bien nuestro presupuesto, conocer las expectativas y necesidades que tienen nuestros distintos candidatos, mantener empatía, asertividad y buena comunicación. Eso sobre todo, Javi. Muchísimas gracias por tu pregunta. Jaduni también nos pregunta, ¿cómo se negociaría los días de asistencia
de manera presencial y remoto. Depende de las políticas de las empresas. No todas te van a aceptar que negocies este tipo de, pues, de presencialidad. Algunas empresas ya tienen un esquema híbrido donde se asista unos días a la semana al negocio, a la empresa, a las oficinas y otros días a la semana pues en casa. Otras empresas ya no tienen este tipo de política y persisten en pues la asistencia al 100% presencial. Otras pueden ser pues flexibles y decir, ¿sabes qué? Bueno, tu trabajo no implica que estés constantemente en tienda, que estés constantemente en banca, más bien tu trabajo es un poco más detrás, es un trabajo más de soporte, administrativo, ¿sabes qué? Está bien, te vamos a dar un día a la semana para que trabajes en casa, pero si tú tienes un desempeño pues no tan óptimo, te vamos a llamar de nuevo oficina todos los 5 o 6 días a la semana que trabajas, ¿ok? Algunas empresas también ponen condicionales, limitantes, y ya depende del candidato, pues si acepta o no acepta este tipo de limitaciones o condicionales, ¿ok? Eso es un poquito, Harume, de cómo se puede negociar. Es parte de cómo tú también sientes qué tan flexible va a ser esta empresa, ¿no? Si tú sabes que tiene una política de flexibilidad, una política donde se escucha al candidato o al trabajador, muy posiblemente tengas mucho más margen para negociar. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, segundo punto que tenemos, la revisión de documentos. Sí o sí, nosotros nos toca tener conocimiento en ciertos documentos de la legislación laboral de nuestro país. Y al mismo tiempo tenemos que pedir ciertos documentos para la formalización, para la creación de un contrato entre un trabajador y la empresa. Por lo tanto, esta etapa es una etapa transversal, es la etapa que convierte pues al candidato en parte de la organización. Allí nosotros vamos a estar revisando y también cuestionando. No confíen, chicos, solamente en lo que les dice el candidato. Siempre que puedan, pidan la documentación. A veces podemos tener candidatos muy buenos, pero que tienen algún rasgo o alguna alteración en sus documentos. Entonces, verifiquemos. ¿Por qué es necesario que tengan documentos? Muchos trabajos necesitan tener algún tipo de certificación para que puedan, pues, desempeñarse en la profesión. Si no, estaríamos incumpliendo alguna normativa o estaríamos incumpliendo alguna buena práctica que se tiene que tener. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? El tercer momento, cuando estamos en el cierre, es la firma del contrato y los acuerdos legales. Es cuando por fin formalizamos la relación laboral. Es cuando este candidato ya negoció, ya nosotros revisamos su información documentada, le dimos el visto bueno y por fin podemos presentarle un contrato que esté alineado a sus necesidades y a las necesidades de la empresa. Es el momento donde las condiciones, la normativa del futuro trabajo se pone pues sobre la mesa mediante un documento escrito. ¿Ok? Ese es el momento de la contratación, el momento en que se presenta este contrato que ha sido elaborado en base a las anteriores etapas que revisamos. ¿Ok? Bueno, por aquí les he traído este pequeño flujo de contratación, por ejemplo, llamada telefónica que podemos nosotros realizar. Esto es un ejemplo de una empresa, de una ex empresa donde yo estaba. ¿Cómo hacíamos? De hecho, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un flujo de cuáles son los distintos momentos que vive nuestro candidato cuando le hacemos la propuesta económica, la propuesta laboral. Primer momento, la llamada telefónica. Y le decíamos cuál era nuestra propuesta. Una vez que nos aceptaba por este medio,
enviábamos un mail, donde le decíamos ya de manera formal su, pues, salario, provis en ese caso, tarjeta de alimentos, bono, beneficios y demás. Luego de que nos enviaba la carta, pues, firmada, aceptada, les pedíamos que llenen en un portal que nosotros teníamos como empresa su información personal. Y mediante ese portal, mediante esa plataforma, nosotros volvíamos a enviar la propuesta. Luego de que este candidato aceptaba, le llegaba de manera automatizada un correo de bienvenida con la información ya planificada y con siguientes pasos más estandarizados. Luego de eso, nosotros, pues en paralelo, estábamos gestionando la contratación, estábamos gestionando que se envíe su contrato a su correo y al mismo tiempo, cuando ya teníamos esta firma, gestionábamos sus accesos al correo corporativo, lo incluíamos en la lista para su inducción y al mismo tiempo, en el primer día, pues nosotros brindábamos un correo de bienvenida y una pequeña encuesta para que este candidato califique cómo había sido el proceso de selección. Si se había sentido escuchado, si había sentido que había sido fluido, que había sido desafiante, etcétera, etcétera. Eso nos brindaba a nosotras, que éramos un equipo de solo chicas además, información relevante para hacer más ajustes, para calibrar cómo estábamos haciendo el trabajo o el proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Este flujo, si se dan cuenta, es un poquito más grande porque involucra una tecnología que automatiza y digitaliza algunas partes del proceso. Existen, pues, distintos flujos, pero la mayoría comparte estos tres momentos que les mostré. ¿Ok? El momento de la negociación, de la revisión y de la firma del contrato. Luego ya lo adaptan según su propio contexto. ¿Ok? Por aquí justo la oferta laboral, la negociación, lo que les decía, este primer momento, cuando nosotros tenemos que entender qué necesidades, qué expectativas tiene el candidato. ¿Ok? Vamos preparados, hemos ido con el conocimiento respectivo, sabemos cuáles son los límites del presupuesto y también los beneficios que tiene la empresa para ofrecer. Inclusive si es que existen beneficios específicos para este puesto. ¿Ok? ¿Algún error común que puede pasar en este momento? No preparar alternativas. ¿Ok? Tenemos que tener todos los escenarios posibles. Ser muy rígidos, imponer sin tener flexibilidad o sin la capacidad de decir, ¿sabes qué? Voy a preguntar si es que podemos hacerlo, ¿no? Inclusive con esa intención tú ya estás ganando esta impresión de que buscas una experiencia positiva. Quizá luego le digas, ¿sabes qué? Lo intenté, busqué, pero me dijeron que no se puede y el candidato te diga, muy bien, muchas gracias, no, no hay problema, ¿no? Continuemos con el proceso. Quizás si tú eres muy rígido y le dices, ¿sabes qué? No se puede, no se puede, esta persona también reaccione de una manera, pues, incómoda o sienta que en esta empresa no se preocupan por validar las cuestiones o los requerimientos que hacen los trabajadores, ¿no? Si no lo hacen con los candidatos, quizá tampoco con los trabajadores y se eche para atrás, ¿ok? Entonces, si podemos preguntar, preguntemos, no está de más. Podemos por ahí también manejar esa flexibilidad y evidenciar que escuchamos al candidato, ¿ok? ¿Qué más? Cuando estamos nosotros haciendo nuestro proceso de negociación, tenemos que tener en cuenta ciertas habilidades que sí o sí tienen que estar desarrolladas. Sí o sí, escucha activa, ¿ok? Necesitamos
tener esa capacidad de registrar la información más importante, analizarla y comprenderla. La empatía también es parte de nuestro ADN al momento de la negociación. La comunicación, el manejo de negociaciones, de objeciones, cómo responder de una manera pues adecuada para que el candidato también se sienta escuchado, pero al mismo tiempo validado, ¿no? Entonces, un poquito son esas las habilidades que sí o sí tenemos que tener, ¿ok? Por aquí podemos ver, les he traído esta oferta laboral, está bastante estructurada, justo vamos a encontrar ciertos elementos que nos dicen, que nos muestran cuáles son, pues, esas partes que sí o sí tienen que estar dentro de la propuesta laboral. Sí o sí tenemos que colocar el salario base, ¿ok? Los beneficios que tiene acceso este candidato para, pues, al momento de volverse trabajador. Las condiciones laborales también. ¿Cuál es el horario, la modalidad de trabajo, si tiene que ir a visitas, si tiene algunos viajes programados a provincia, etcétera? Algunas empresas colocan el propósito del puesto. Otras son mucho más específicas, colocan las expectativas, las funciones. Depende ya de la propia empresa cómo lo estila. ¿Okay? Lo que sí siempre va es la fecha tentativa de ingreso. Una fecha que se acuerda mediante la negociación conjunta con el candidato, la fecha en que tiene que pues ya volverse parte de la empresa. ¿Ok? Esos son los elementos clave de una propuesta laboral. ¿Cómo hacemos que la propuesta sea pues más aceptada o que tenga un cierto margen de aceptación? Tratando de que sean también pues personalizadas según las motivaciones del candidato. Podemos incluso, como lo hacen algunas empresas, vincular los valores y la cultura de la empresa con la propuesta o con lo que se dice en la propuesta. ¿Ok? También podemos preguntarle de manera reiterada al trabajador, bueno, al candidato, si entiende lo que le estamos ofreciendo, si de manera explícita, pues va a aceptar esta propuesta o si necesita alguna explicación adicional. ¿Ok? Eso es un poquito lo que nos comentan en esta primera etapa de la propuesta laboral. ¿Alguna pregunta por acá? ¿Todo bien? Excelente. Por acá veo a Hadumi que nos comenta, muchas empresas no colocan el salario en bolsas de trabajo como CompuTrabajo, lo mandan en oculto. Sí, lamentablemente todavía no es una práctica tan común que lo coloquen en las bolsas laborales, pero lo que sí se puede hacer es que, o lo que hacen los candidatos, es que preguntan, cuando te hacen esa llamada filtro, cuando tú haces la llamada filtro, también dependiendo de qué lado estés en el proceso de reclutamiento y selección, puedes pues preguntar cuánto es el presupuesto que se tiene para esta búsqueda, mi expectativa, ¿no? De manera previa ya le comentaste tu expectativa, se ajusta al presupuesto que ustedes tienen. Cuéntenme si puedo ser un poco más flexible, estamos bien, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es una manera de validar para que no, pues, nos cansemos, nos frustremos para nada. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Canales de comunicación. Muchas veces la propuesta laboral
tiene que ser por algunos canales. Canales que nos permiten, pues, informar a este candidato y al mismo tiempo tener una evidencia de que ha sido informado de su triunfo en la vacante que estaba, pues, participando dentro del proceso de selección. ¿Ok? Eso es un poquito de la comunicación de la oferta. Es cómo nosotros presentamos esta propuesta y si lo hacemos por celular, lo hacemos por videollamada, lo hacemos presencial o aplicamos celular con, pues, una propuesta vía mail o de manera multicanal. ¿Ok? Dependiendo del tipo de empresa, de los tiempos que tengamos, vamos a utilizar alguna de estos canales que se muestran aquí. ¿Ok? Muy bien. Bueno, continuando, les he traído este pequeño ejemplo. Es de una empresa de tecnología en Lima que está buscando un gerente de producto y ha optado por hacer la oferta inicial por videollamada. De esa manera, puede compartir los detalles del rol y también la visión a largo plazo de la empresa. Así, en la videollamada, se dio cuenta de que el candidato realmente se emocionó cuando le dijo, ¿sabes qué? Quedaste elegido. Y al mismo tiempo preguntó, tuvo ciertas dudas, tuvo que tener pues una explicación un poquito más profunda, cosa que quizá no se hubiese podido realizar si solamente hubiese sido una llamada o una videollamada, ¿no? La presencialidad también tiene ese tipo de ventaja. ¿Qué más? Después enviaron un correo con la oferta formal y los documentos para firmar. Esto dejó una impresión positiva en el candidato y aseguró su aceptación. ¿Recuerdan la primera clase donde hablábamos del panorama que existe en, pues, el proceso de reclutamiento y selección? Y veíamos el casito o veíamos un video de una película, ¿no? De un papá que estaba buscando trabajo y pues justo la escena final que nos muestran en ese clic de video es cuando está sentado en la oficina, tiene a varios ejecutivos que le preguntan, que le dicen, ¿no? Mañana ven con camisa, quedaste elegido. Y la emoción que vemos de esta persona cuando le comunican, cuando le hacen la propuesta, ¿no? Cuando le hacen la propuesta ganadora, como digo yo, como dicen algunos amigos del medio, es una emoción que hace que tú digas, ¿sabes qué? Elegí bien mi carrera, mi profesión, porque estoy ayudando a las personas y estoy pues facilitando procesos objetivos para las personas y también para la empresa, ¿no? Entonces, para que sepan que también es bonito esa sensación, ¿ok? ¿Qué más? Segunda etapa, la revisión de documentos. Ya habíamos adelantado un poquito sobre esto. Qué importante es que seamos cautelosos, detallosos con este tipo de revisión. Si nosotros no somos minuciosos, podemos más adelante tener algún malentendido, algún reclamo e inclusive alguna inspección o alguna auditoría que impacte de manera negativa en la empresa. ¿Ok? Entonces, si revisamos de manera concienzuda, ¿no? Si revisamos de manera detallada, vamos a asegurarnos que el candidato y la empresa estén en los términos que se necesitan para iniciar una relación laboral. ¿Qué más? Estamos cumpliendo con con la normativa pues, que se tiene en la geografía en donde estamos. Estamos reflejando buenas prácticas, estamos reflejando la cultura empresarial que tenemos y estamos pues también resaltando los valores y las expectativas de esta cultura. Finalmente, les había comentado ya del proceso de incorporación.
cuando ya tenemos que hacer esa planificación para el primer día de nuestro candidato o ahora trabajador. Podemos antes, de manera previa, entregar manuales, entregar recursos. También en el primer día podemos presentar al equipo, ¿no? A este nuevo ingreso. Podemos también realizar las inducciones de una manera que puedan aprender no solamente lineamientos corporativos, sino también cómo son los equipos donde va a tener contacto, ¿no? Luego a las semanas hacemos un seguimiento, revisamos si ha tenido una buena adaptación, un buen desempeño en el puesto contratado, ¿ok? ¿Qué tipo de equivocaciones, de errores podemos evitar? Sobre todo la falta de comunicación. Tratemos de que no exista este tipo de ausencia, que la comunicación sea fluida con nuestro candidato. También algunas empresas brindan a las nuevas personas, a los nuevos ingresos dentro de la organización, pues a un compañero más experimentado, a un buddy, para que le cuente, para que lo apoye con este nuevo reto que tiene. ¿Qué más? Usualmente en los primeros días se coloca, se establecen ciertas metas para este trabajador y la empresa, la organización, tiene ese tipo de expectativa de cumplimiento, ¿no? Entonces, a veces puede pasar ese tipo de que no logramos establecer las expectativas o metas de manera clara para el periodo de prueba y cuando pasa este periodo de prueba y le decimos al candidato que no lo superó, podemos tener malentendidos, ¿ok? Mucho cuidado con eso, de que no se establezcan las metas de manera negociada o de manera pues específica y luego, llegado el momento, el malentendido puede mostrarse, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos por aquí algunos ejemplos de procesos de incorporación, de integración, que han sido pues fuera de lo común, han sido más o han tenido más innovación. Empresas como Google, BVA, Dropbox, Alicorp, incluso LAC, han tenido este tipo de propuestas, este tipo de programas. Ya han incorporado la gamificación, han digitalizado cierta información, han tenido o tienen manuales a la mano para los nuevos ingresos, el proceso es mucho más interactivo, tienen bastante creatividad o incluso tienen módulos, ¿no? Que van premiando cada vez que culminan cierta información de introducción, de inducción, ¿no? Esos son un poquito algunos ejemplos de casos de innovación. Google, por ejemplo, ha tenido bastante un programa de gamificación al momento de que tienen a los nuevos ingresantes para que puedan integrarse y pues van cumpliendo ciertas misiones para aprender sobre la empresa. Eso es un poquito del ejemplo, los ejemplos que podemos encontrar en las empresas con buena reputación. Y bueno, por acá también les dejo este pequeño contenido. Es pues de una escena o un clip de video de una red social donde nos muestran cómo es el primer día de una practicante de una determinada empresa. ¿No? Entonces va grabando todo lo que va viviendo en esta empresa y puede pues comentar, puede sentir que esta empresa está logrando o teniendo una marca empleadora más allá del usuario, ¿no? Entonces, me gusta mucho hoy en día este tipo de visibilidad que tienen las empresas con sus primeros días, con los beneficios, con la capacidad de aprovechamiento que están teniendo con las redes sociales, ¿no? Si lo manejamos bien,
Si lo trabajamos bien, puede volverse una buena fortaleza para las empresas, para la atracción, para la fuente de nuevos empleos. ¿Ok? Todo este proceso no solamente tiene la finalidad de un contrato, también tiene la finalidad de una experiencia satisfactoria, positiva para, pues, para los otros candidatos que han estado dentro del proceso. Es el primer contacto que tiene la empresa y es clave para generar confianza y compromiso. ¿Ok? Eso es un poquito este ejemplo que les he traído, que se tiene hoy en día en algunas empresas que graban y que muestran en las redes sociales. Se está brindando cada vez más mayor importancia al proceso de incorporación, al proceso de onboarding. Se está entendiendo que este proceso pues es la base para el compromiso, para la motivación, para la productividad, para que este candidato no renuncie. ¿Ok? Como dice muy bien aquí en nuestra slide, este proceso define no solo la primera impresión, sino también la relación a largo plazo con el nuevo miembro del equipo. El éxito del onboarding depende en gran medida de esta fase. ¿Ok? Muy bien. Antes de recapitular, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Ya estamos por el segundo bloque. ¿Todo bien? Muy bien, entonces recapitulemos para ingresar a nuestro segundo y último bloque de la noche. ¿Ok? Muy bien. Justo lo que vimos en el proceso de contratación, en el proceso de cierre. Vimos el proceso de la negociación de la oferta del trabajo y de la incorporación. ¿Ok? Hemos entendido que un proceso bien gestionado asegura que los nuevos empleados se sientan valorados y comprometidos desde el primer día. Esto impacta en la retención del talento y la cultura organizacional de la empresa. Prestemos atención, mantengamos conocimiento y seamos empáticos y asertivos. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ¿qué nos toca? Pues ahora, ahora tenemos que tener conocimiento de cómo evaluamos los procesos de selección. Yo les había mostrado un pequeño flujo, déjenme ver, ¿dónde está? Acá está. Donde yo les decía, en el último momento de este flujo, preguntamos al candidato ganador e inclusive a los otros candidatos que no pasaban a esta etapa, cómo o qué puntaje, qué nivel de satisfacción tuvieron dentro del proceso que participaron, ¿no? Este momento de cuestión, este momento de pregunta, responde a la mejora continua, al control de gestión en los procesos de selección. ¿Ok? Necesitamos que nuestros procesos sean procesos con calidad, procesos con eficacia. Un proceso de selección puede funcionar porque continuamente está encontrando puntos de botella, huellas de botella, puntos de, pues, oportunidades de mejora que puede cerrar mediante
este continuo feedback que le brindan los candidatos, las personas que participan en el proceso de selección. Si no preguntamos, no podemos identificar este tipo de observaciones y podemos tener en consecuencia un proceso que se va quedando obsoleto, que ya no está funcionando. ¿Ok? Muy bien. Por eso vamos a ver un poquito cómo evaluamos nuestros procesos de selección, qué métricas, qué mediciones, qué tipo de evaluación tenemos que realizar. ¿Cuáles son los objetivos de este segundo bloque? Entender la importancia del control de gestión en selección, identificar indicadores clave de rendimiento KPIs en los procesos de selección, conocer herramientas tecnológicas para optimizar la gestión y analizar cómo medir y mejorar la eficiencia de estos procesos. ¿Ok? Justo por acá les estoy colocando un poquito este concepto que pues se tiene en varios procesos, no solamente en recursos humanos. La gestión de control se define como ese momento, esa práctica sistemática de evaluación y optimización de un determinado proceso, interacción, punto de contacto dentro del ciclo, ya sea pues de reclutamiento o de selección. El objetivo es que la experiencia laboral, que el proceso sea lo más positivo y que tenga la mayor calidad posible, que sea atractivo y que tenga pues esa efectividad, que encuentre realmente al candidato indicado. Para eso continuamente tenemos que preguntarnos, tenemos que tener ciertas metas, tenemos que tener ciertas normativas o pues mediciones y con eso calibrar cómo está siendo nuestro proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Por acá les he traído este pequeño método que justamente muestra cómo es al momento del control de calidad o al momento del control de gestión del proceso de recursos humanos. Usualmente nos colocamos una meta, esa es la acción preventiva. Luego definimos métodos para cumplirlos. Finalmente educamos y capacitamos para ya luego realizar el trabajo, verificar los resultados de las tareas ejecutadas y culminar con la definición. ¿Ok? Eso es un poquito, es un ciclo porque inicia y culmina. Inicia y culmina. Siempre estamos gestionando, modificando, preguntando, al mismo tiempo evaluando. Si un método está teniendo o uno de los procesos dentro de nuestro flujo de reclutamiento y selección no está teniendo los resultados esperados, cuestionamos, validamos, intentamos otro tipo de método, otro tipo pues de aplicación, etcétera. ¿Ok? También tenemos otro sistema de medición, que es el sistema de KPIs o indicadores clave de desempeño. Estos KPIs, pues, nos orientan hacia dónde tenemos que dirigirnos. Usualmente las empresas necesitan, pues, talentos con potencial, con empatía y con la eficiencia. Esa eficiencia lo brinda o nos enmarca los KPIs. Les he traído este pequeño videíto para que podamos visualizarlo. Déjenme, ya lo copié para que lo veamos un poquito más grande. A ver, vamos a ver si es que ya se está compartiendo. Sí, justo. Listo. Prestamos atención.
Muy bien. Entonces ya vimos un poquito de lo que son los KPIs y cómo muchas empresas, pues, sí se mostró, ¿no, chicos? Sí, sí lo vieron. Como tuve que poner la pantalla en grande, no pude ver si los que estaban visualizando. Sí, sí se vio. Buenísimo. Entonces, muchas empresas lo tienen no solamente para recursos humanos, sino también para otro tipo de procesos. Es vital el conocimiento y cómo pues nos miden bajo este tipo, este proceso tan sistematizado. ¿Ok? Ténganlo en cuenta si alguna vez quieren preguntar, quieren medir cómo están siendo sus procesos de selección. Pues aquí les dejo el concepto. Son herramientas que nos permiten evaluar todo el impacto que nosotros vamos realizando. Son herramientas, son mediciones cuantificables y además permiten tener información de primera mano, información objetiva para que podamos realizar ajustes, para que podamos realizar cambios. Existen bastantes tipos de datos. Yo he traído los más usuales, los que más nosotros gestionamos. Están los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Cuando hablamos de cuanti, como su mismo nombre nos brinda de antelación, hablamos de cantidad, ¿ok? Son interpretaciones, datos numéricos, porcentajes, tasas, comparaciones. Cuando hablamos de datos cualitativos, estamos hablando más bien de respuestas mucho más abiertas, percepciones, actitudes, comportamientos. Y cuando hablamos de datos obtenidos bajo benchmarking, estamos hablando de información que ha sido obtenida mediante la comparación de resultados de otra empresa versus o en comparación con los resultados que ha tenido nuestra empresa. De esa manera también nos podemos plantear, si vemos que la competencia está teniendo mejores resultados, nosotros tenemos que plantear objetivos que superen ese tipo de resultados. ¿Cuál está siendo su fuerte? ¿En qué tipo, pues, o en qué aspecto, en qué productos ha tenido mayor salida, mayores ventas, etcétera, etcétera? ¿Ok? ¿Dónde encuentran esta información? Usualmente lo encuentran en los informes anuales o en los reportes anuales de las empresas. Esto pues sobre todo en empresas bastante grandes con bastante facturación. ¿Ok? Muy bien. Por acá les he traído algunos KPIs que se tienen en reclutamiento y selección. Por ejemplo, tenemos tiempo promedio de cobertura. ¿Cuántos días te demoras en que un proceso culmine? ¿Ok? Desde tu tiempo de inicio hasta tu tiempo final, ¿cuántos son los días que te demoras? Algunas empresas tienen estos tiempos determinados o tiempos que no pueden superarse, ¿no? Y pues ajustados según el perfil. Si es un practicante, pueden ser 20 días, si es un analista, 22, si es un jefe, puede ser 28, si es un gerente, puede ser 30, 32, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo del perfil, también puedes tener un límite de tiempo promedio de cobertura. Lo ideal sería que lo hagas más rápido, pero no siempre se puede, ¿no? Como ya hemos visto, depende mucho de qué tan estratégico estamos siendo al momento de nuestra búsqueda. ¿Qué más? Costo por contratación también es un indicador. Calidad de la contratación, tasa de aceptación de ofertas, retención en los primeros 6 meses y satisfacción del candidato o NPS. ¿Ok? Muy bien. Si el tiempo promedio de cobertura es elevado, ¿qué implica esto para la productividad del equipo? Puede ser que tengamos un equipo desmotivado, un equipo que no está comprometido, que no está realizando su trabajo, o puede ser que tenemos un equipo que está muy saturado de pendientes, que no puede realizar este tipo pues, de trabajo de manera más rápida porque está teniendo demasiadas
demasiados requerimientos, ¿no? Quizá allí tenemos que tener otro tipo de estrategia. ¿Ok? Entonces, por eso es que tenemos este tipo de KPIs, porque nos brinda información sobre el estado de los equipos y sobre el cumplimiento en ciertos objetivos que se planifican. Muy bien, y bueno, aquí les he traído justamente cómo se calcula la rotación y la retención. Últimamente en muchas empresas está viendo bastante rotación. De hecho, incluso en redes sociales se volvió viral esta señorita que está festejando su cumpleaños y que la están felicitando porque renunció. Entonces, muy seguramente vivía en un ambiente o trabajaba en un ambiente donde no se posibilitaba pues las condiciones para que tenga un trabajo en un buen clima, con buenos beneficios, ¿no? Entonces, finalmente optó por renunciar y eso tiene un impacto directo en la rotación, ¿no? Inclusive, al volverse tan viral, pues seguramente le pueden preguntar, ¿dónde trabajaste? Y ella vaya a tener que mencionar esa empresa y pues la marca empleadora, la atracción del talento de esa empresa vaya a tener un impacto, ¿ok? ¿Qué más? Una alta rotación, como les decía, indica problemas en la experiencia del empleado. Mientras que una buena rotación implica que esa empresa pues sí se preocupa, sí tiene los beneficios, la gente está feliz, está satisfecha de estar ahí, ¿ok? Aquí les estoy dejando, chicos, este pequeño ejemplo para que puedan también poner en práctica cómo calcular nuestro o nuestra tasa de rotación y la tasa de retención. Es un pequeño caso, les animo a que lo puedan revisar y que lo puedan, pues, realizar en algún momento oportuno. ¿Ok? Muy bien. Y por acá, pues, les he traído la manera de crear, definir KPIs. Siempre utilicen la estrategia SMART. Específico, pues justamente vamos a encontrar objetivos que van a tener un sentido directo con el negocio. Es claro, detallado, no es general, no es ambiguo. Medible, tiene que ser cuantificable. Así se puede evaluar su progreso y éxito. Alcanzable, también relevante y en un tiempo en específico. ¿Okay? Esos son los KPIs y cómo nosotros podemos crear estos KPIs o inclusive, pues, al mismo tiempo evaluar a equipos con KPIs que hemos definido utilizando este plan de acción que es SMART. ¿Ok? Muy bien. Otro tipo de medición continua es cuando preguntamos al candidato mediante una entrevista o mediante un espacio grupal que se denomina focus group. Allí se realiza una encuesta y se recogen las percepciones que tienen sobre el proceso de selección que participaron. Con esa información que es mucho más cualitativa, también podemos tomar decisiones, ¿ok? Ya depende del tiempo, la cantidad de candidatos que vayan a manejar de nuevo para este tipo de evaluación grupal, etcétera, ¿ok? Ya depende mucho también de su contexto, de su empresa, si les permiten realizar este tipo de actividad. No todas las empresas permiten esto, ¿no? Solo les basta una encuesta, un cuestionario que les envíes y ya está, ¿no? Entonces, depende también de eso. Allí les sugiero que utilicen el juicio crítico para saber qué tipo de evaluación, qué tipo de gestión utilizan para sus procesos de reclutamiento y selección. Bueno, pues aquí les he traído cómo también podemos crear un plan de acción para la mejora de la experiencia del empleado. Si hemos identificado en nuestro focus group
o al momento de hacer la encuesta, el cuestionario, que estamos teniendo falencias en el onboarding, pues vamos a tener que responder con alguna propuesta, con alguna acción, ¿no? Siempre recomiendo que estas encuestas se realicen en los primeros 30 y 90 días para obtener información más fresca, para tener información que permita desde el inicio, pues, formar una buena relación con los candidatos. ¿Ok? Muy bien. Como siempre, la tecnología está teniendo un impacto en nuestra vida. Y en el proceso de la evaluación también lo tiene, ¿ok? Hoy en día no solamente optimizamos procesos, sino que también se transforman cómo se relacionan, cómo interactúan los empleados con la empresa, ¿ok? Entonces, les he traído por aquí algunas herramientas que se utilizan para la optimización, para aumentar la eficiencia, la agilidad de los procesos de reclutamiento y selección. Plataformas de ATS, ¿ok? También en LinkedIn, en Taleo, en Soho, ¿ok? Plataformas que están dirigidas a automatizar el filtro de los CVs. Uso de la inteligencia artificial. Herramienta de evaluación de habilidades también. La automatización de los procesos, chatbots para las mismas entrevistas iniciales, la evaluación automática, ¿ok? Todo hoy en día está evolucionando a que se haga mucho más automático y más eficiente. Allí tenemos que preguntarnos si no se pierde el sentido humano, el sentido también pues de cercanía, si todo lo automatizamos, si todo lo dejamos con la tecnología, ¿ok? Con mucho cuidado también cuando utilicen estas herramientas tecnológicas. Y bueno, finalmente, los desafíos y soluciones al momento de esta evaluación, este control de gestión. Desafíos comunes: falta de datos confiables, resistencia al cambio, costos de implementación. Soluciones: capacitar al equipo, uso de manera gradual. Si vas a empezar a utilizar tecnología, inicia de una manera pues gradual, que poco a poco el equipo vaya aceptando, vaya conociendo, vaya capacitándose, vaya entendiendo el impacto positivo, ¿no?, que puede ofrecer. También al momento de realizar este tipo de implementación, utilicemos reportes que sean fáciles de entender. ¿Ok? Muy bien, esa es un poquito la clase de hoy. Recapitulando, en este último bloque hemos visto qué importante es que evaluemos la satisfacción del candidato en el proceso que nosotros llevamos, ¿ok? Con eso identificamos posibles oportunidades de mejora, posibles falencias que si no actualizamos, que si no cambiamos, podemos poner en peligro este proceso tan fundamental para las empresas. El proceso de reclutamiento y selección es ese primer momento que la empresa va a encontrar a ese talento fundamental para su cumplimiento de objetivos. ¿Ok? Las herramientas tecnológicas son aliadas para optimizar la selección. Aprendamos, no tengamos miedo, utilicemos estrategias de medición, ya sea entrevistas, ya sean cuestionarios, ya sean KPIs, para tomar decisiones informadas. ¿Ok? Eso es un poquito la clase de hoy, chicos. Espero que la hayan disfrutado. Muchísimas gracias por su asistencia, por su compromiso y espero que nos veamos en alguna siguiente oportunidad. Que tengan una excelente noche y hasta pronto. Cuídense bastante. Los dejo con el equipo de ITEC.